¿No? Los niños están fuertemente influidos por el contexto en el que viven, de la misma manera están fuertemente influidos por el contexto escolar. El contexto escolar es fundamental, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que complementar ese trabajo desde la casa. Hace un tiempo alguien me habló del tema de la lengua materna. ¿Cuál es nuestra lengua materna? El español. Y realmente el vocablo lengua materna no tiene tanto que ver con el idioma como tal, sino con los fonemas que empezamos a aprender en la casa y con la forma en que nos comunicamos. Yo colocaba un ejemplo a un grupo recientemente y les decía, cuando una profesora explica algo en el colegio, ella dice, ¿quién no entendió? Y eventualmente se levantan unas manitos, ¿verdad? Y dicen, no, no entendí. ¿Qué hace la profesora? Vuelve a explicar. Ok. ¿Y cómo lo hace? De la misma manera. De la misma manera, dices tú. ¿Cómo lo hace? Más despacio. Ok. ¿Cómo lo hace? Más sencillo, más digerible de pronto para ellos, ¿verdad? Entonces lo presentan una presentación mucho más sencilla para que ellos, los que no lo aprendieron o los que no captaron la idea, la tengan más clara. O sea, le ponen unos ejemplos o les hace un dibujito. Y si vuelve a preguntar, ¿entendieron? ¿Quién no entendió? Y se levantan otras manitos. ¿Qué hace la profesora? Antes de coger rabia, ¿no? ¿Qué hace la profesora? Vuelve a explicar. ¿Qué es lo que no entendió? Vamos a ser más específicos. Pero resulta que ya agotó una vía. La vía del lenguaje más sencillo ya la agotó. Ahora ya explica con palabras diferentes, para tratar de variar. Y esas palabras diferentes no necesariamente tienen que ser las más sencillas, porque ese lenguaje ya lo agotó. Y eventualmente ahí sí hay niños que entienden. ¿Por qué? Porque en su casa se han preocupado porque tengan un léxico muy amplio. Porque no les hablaron como chiquichicos mucho tiempo, sino que empezaron a vocalizar y a hablarles bien. Y hicieron como eventualmente hacía mi papá, que yo le decía, papi, ¿qué tal cosa? Mi papá era abogado, ¿no? Tenía una cultura general, se la pasaba leyendo, escritor. Entonces, ¿qué es tal cosa? Él me decía, mira, es esto, o más o menos esto, o ven, búscame en el diccionario, que no lo tengo muy claro. Entonces yo desde los 8 años aprendí a buscar en el diccionario. Entonces me gustaba y aprender palabras nuevas, ¿no? Y yo tenía palabras muy claras, y mi mamá, enfermera, y mi diversión era leer los libros de obstetricia de mi mamá. Entonces a los 9 años yo sabía que era una episiotomía y en qué consistía. Cosas que ni siquiera un adulto a veces sabe, ¿no? Porque no tiene por qué saberlas. Pero esa era mi diversión. Mi pasar el tiempo era leer ahí. El léxico era muy amplio. Entonces, nuestra lengua materna tiene que ver con ese léxico que aprendemos desde la casa. Ese es un insumo que le estamos dando a nuestros hijos para que ellos aprendan a conocer, aprendan a hacer, aprendan a convivir y aprendan a hacer. Desde ahí estamos empezando a incidir en ellos desde lo que nosotros como padres podemos hacer para la educación de ellos.